instantes en ¿Quién tiene la razón? Rosa Bartra niega haber insultado al presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, otros fujimoristas le dan la espalda y le piden mesura en sus declaraciones. Además, los congresistas Cheput y Violeta exigen el cambio de Carlos Brus por su vínculo en el caso Los Temerarios del Crimen. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al programa. Tenemos una agenda interesantísima para comentar. Por lo pronto, a pocos días que se presente el gabinete del Solar en el Congreso, ya escucharon ustedes a la congresista Rosa Bartra, que salió con una, hay que decirlo, pata en alto contra el presidente de la República y dicen que no quieren confrontación. Empecemos por escuchar sus declaraciones antes de presentar a nuestros invitados. A ser aprobado, pero sí repito una vez más, que el presidente de la República tenga cuidado con sus expresiones. Confrontar para tapar su incapacidad y su ineptitud no es algo que el país necesite. El país necesita avanzar. Esa es la frase más contradictoria que yo he escuchado en mucho tiempo. Díganle a ese, ¿verdad?, que no confronte. Pues, pero no se quedó ahí. Ha dado más declaraciones el día de hoy. Catalina, tenemos las claquetas. Ahí tenemos. Rosa Bartra dijo el día de hoy: lo que yo he pedido es que el presidente haga su trabajo y demuestre capacidad, para lo cual está en el cargo de presidente de la República, y que deje de confrontar innecesariamente al Congreso. Y después dice: decir que hay incapacidad e ineptitud no es un insulto. Estamos haciendo un análisis frío de los resultados. Bueno, vamos a ponernos fríos entonces nosotros también para analizar el discurso de Rosa Bartra. Está con nosotros Jeffrey Radzinski, analista político. Jeffrey, ¿cómo estás? Gusto. Y en la Pacífico, ¿tu cargo exacto es? Director del programa de comunicación política. No quería dejar de mencionarlo. Y Carlos Tapia con nosotros, analista político conocidísimo. Ya no mayores presentaciones. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo interpretamos las declaraciones de la señora Rosa Bartra? Que, por cierto, lo primero que hay que decir es que su bancada no ha avanzado con ella. Es decir, ha sido como, ella ha dado un paso adelante y todos han dado dos pasos atrás y la han dejado solita. ¿Está con juego propio Rosa Bartra? No, yo creo que lo que ha sucedido con la bancada fujimorista es que de tanto estar cerca y coincidir con la bancada pequeña aprista, se ha contagiado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una tradición del partido aprista utilizar la escopeta de dos cañones. Unos dicen una cosa y los otros dicen una cosa diferente y a veces hasta opuesta. ¿Para qué? Para poder optar después por una de ellas de acuerdo a lo que más le conviene. Eso es lo que está sucediendo, porque el fujimorismo ha sido derrotado en la ofensiva de julio del año pasado con el presidente Vizcarra, el referéndum, etcétera, y de igual manera el aprismo. Quieren recomponerse ahora con una posición de fuerza como si no hubieran sido golpeados duramente. Y es natural entonces que utilicen este tipo de tácticas aprendidas de nuestros amigos apristas. Pero hay que tener un poco más de astucia y arte para ponerlas en práctica. Eso requiere más tiempo y más calidad. Y más calidad, de acuerdo, porque si no se nota se hace demasiado obvio. Jeffrey, tu interpretación. Bueno, yo no pondría al mismo nivel al fujimorismo y al aprismo. Yo creo que no tienen la capacidad política ni la organización en Fuerza Popular que sí tiene el partido aprista, a pesar de su reducida bancada. Entonces no haría un paralelo ahí, entiendo el punto. Lo que sí me queda claro es que evidentemente la congresista Bartra, luego de llamar incapaz e inepto al presidente, no puede pretender decir que su discurso es de apertura y de no confrontación, porque suena pues ilógico. Entiendo que ya ha salido el vocero Tubino a distanciarse de esa postura y otros congresistas también, pero en todo caso creo yo que lo importante ahí es destacar que desde hace varios meses en Fuerza Popular se ha perdido el liderazgo, se ha perdido el norte. Y esto no solo por la prisión de su lideresa, Keiko Fujimori, sino, revisemos, su ex vocero Daniel Salaverry, ahora presidente del Congreso, está muy lejano a la bancada de Fuerza Popular, su ex vocera, la congresista letona, presentó su renuncia, no se la aceptan. Perfil muy bajo de los expresidentes del Congreso, Galarreta, no se le oye. Entonces, hay una ausencia de liderazgo y una falta de organización en Fuerza Popular
y yo veo este tipo de declaraciones más como hechos aislados y desorganizados. Ahora, cuando hay falta de liderazgo, Jeffrey, normalmente hay quienes quieren tomar la batuta. Eso no falla. Y en este momento se percibe, y ojo que estoy especulando, no tengo acá ninguna certeza de lo que voy a decir, pero sí se percibe cierto tira y jala dentro del propio fujimorismo. La señora Rosa Bartra aparece también mucho la congresista de Arequipa, la señora Aramayo, ¿no es cierto?, no siempre están de acuerdo, a veces se contradicen mucho y hay quienes sostienen que Rosa Bartra quiere heredar la posible candidatura del fujimorismo al 2021, porque eso sí pasa cuando falta liderazgo. Keiko no va a ser una opción aparentemente, ¿no es cierto? Y alguien va a querer sentarse en esa silla o por lo menos poner su cara en la cédula, ¿no? De acuerdo, y en línea con lo que señalas, la congresista Bartra ha estado muy pegado al sector más conservador del fujimorismo y Fuerza Popular, y en el espectro conservador hay lugar para una candidatura, porque somos una sociedad todavía conservadora y se vienen organizando algunos grupos para postular algún candidato. Entonces, tiene sentido lo que dices, pero vamos a ver pues esa disputa interna en qué sentido termina, ¿no? Porque me imagino que habrá más de uno que quiere esa postulación, sobre todo porque no hay reelección de congresistas. Es curioso porque, solo para terminar con este pensamiento, tú, Carlos, siempre has dicho hay espacio para el centro, pero curiosamente parece que se están peleando el espacio más conservador que no es de centro. Me parece que Rosa Bartra, si quisiera ser candidato o apuntar a algo parecido, iría en esa línea, y Juan Cheput también parece deslizarse por el tobogán conservador, ¿no? Claro, yo no me refería al centro en el Congreso, sino a las propuestas, llamémosle programáticas, que se expresen en candidaturas para el año 2021. Hay una disputa en el centro, pero tienes razón, el centro no es un centro equidistante, sino que si hay un polo derechista fuerte, el centro se acerca ahí. Y si hay un polo izquierdista fuerte, se acerca ahí. Ahora, pero me das 30 segundos para decirle, mira, yo le he dicho que el fujimorismo y el aprismo son iguales. Yo lo que he querido dejar de entender es que el aprismo son los profesores y los fujimoristas son los malos alumnos. Ya, primero, no, o sea, eso es importante. Y la derrota que han sufrido los fujimoristas es como en el box, cuando le meten un gran derechazo a la quijada y lo bota, ¿no es cierto? Al contrario, le empiezan a contar 1, 2, 3, 4, no es que ahí se levanta, ¿no es cierto? Pero se levanta y tiene todo, que la cabeza le da vueltas, está confundido, desarticulado, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo con el fujimorismo. Por eso la derrota de una bancada es su desarticulación programática, de liderazgo y organizativa. Lo de Bartra además es un gol para el gobierno, porque a esta declaración tímida de Vizcarra, ¿por qué era tímida? Nosotros nunca descartamos la cuestión de confianza, que claro, era como decir ahí está y si la tenemos que usar la usamos, y que lo estaban acusando de confrontar al Congreso, le responde esto, Rosa Bartra. Efectivamente. ¿No? Qué manera de meterse autogol, ¿no? Totalmente. Y en eso sí coincido con el ingeniero Tapia. Efectivamente, es una muestra, es un reflejo de la falta de organización, de la falta de norte, de esta confusión a la que alude el ingeniero Tapia, efectivamente. Y es también un reflejo de que a corto y mediano plazo no está claro cuál es su agenda. Más allá que tampoco tienen organización, cuál es su rumbo, cuáles son sus objetivos, ¿no? Eso estaba más claro en el gobierno de Kuczynski, estaba más claro al inicio del gobierno de Vizcarra, pero luego del mensaje 28 de julio del año pasado y con la agenda de la reforma política y las banderas anticorrupción, no han podido poner en agenda pública desde la oposición uno o dos temas importantes. Ni siquiera han podido definir cuál va a ser su tono, ¿no? Porque tu tono puede ser voy a coger la lanza y voy a responder con más fuerza, o me voy a hacer el bueno, aquí me hago la víctima. Eso depende de quién hable, no depende del movimiento, ¿no? Claro, lo que tú muy bien dices, tono, que no se han puesto de acuerdo al tono, es que no tienen una estrategia definida, y menos la táctica, que es la concreción de la estrategia en cada coyuntura. Porque entonces, si en la coyuntura esta uno patea para acá, el otro patea
allá para allá, no tienen táctica. Pero no es que eso es algo anormal, sino es lo normal. O sea, la estrategia también no lo tiene. Si Rosa Bartra, en lugar de decir que el presidente era un inepto, hubiera dicho lo que está pasando en las Bambas demuestra la ineptitud del gobierno, todos estarían de acuerdo con ella. Pero es un mensaje distinto. Exactamente, y no es un mensaje personal. Así es. Y se puede objetivizar, porque efectivamente es un tema muy grave lo que está pasando, ¿no? En las Bambas. Es la primera gran prueba de fuego para el presidente del Consejo de Ministros del Solar. Sí, tremenda entrada no triunfal que acaba de hacer el premier del Solar, porque tiene que manejar este conflicto enorme. Perdón, mi productora me decía algo, Catalina. Vamos a escuchar algunas de las reacciones de los miembros de la bancada de Fuerza Popular, que efectivamente nos estábamos olvidando de recogerlas, para un poquito ver si hablamos de una escopeta de 2 cañones o gente que se está yendo por la libre y que al resto de la bancada no le hace gracia. Veamos. La gente está harta de la confrontación, está harta de la discusión. Y el presidente de la República muchas veces, y de manera no justa, ha llegado al Congreso más de una vez golpeando su institucionalidad. Y creo que ese tipo de adjetivos no merecen epítetos de ninguna forma. Si el presidente Vizcarra quiere cerrar el Congreso, ¿qué lo cierra? Mire, la señora Bartra se representa ella misma. Ya. No ha hablado a nombre de la bancada, es lo que está diciendo usted. La amenaza del presidente de la República no pudo responder un epíteto de esa naturaleza. Ya nos puso la primera vez contra la pared y le fue bien. Es un gobierno populista poco eficaz, pero yo no necesito insultar al presidente de la República. No voy a caer en el juego ese. Muestra que hay una tensión que la verdad pareciera que los señores de Fuerza Popular y el propio Ejecutivo no terminan de resolver. Es decir, en el medio de este tire y afloje se encuentra el resto del país. Entonces, si de verdad lo que dice la señora Bartra es que no quiere confrontación, la manera no es pues llamando inepto al presidente, ¿no? Entonces, creo que este tema es un tema que debiera trascender la coyuntura puntual y entender que estamos en un momento delicado para el país. Tenemos situaciones complicadas de conflicto social, tenemos situaciones complicadas en nuestra economía, y necesitamos resolverlo con responsabilidad todos. Bueno, ahí teníamos, a ver, la señora Bartra se representa a sí mismo, más claro el agua, pero a mí me parece que ahí hay una lucha de egos bastante clara sobre quién toma la batuta. Y de espacios de poder, ¿no? Y de espacios de poder. ¿Quién asume este liderazgo? Porque cuando hay desorden, hay desorganización, también hay lugar para reacomodos, ¿no? Y al poder hay que cubrirlo, ese espacio está. Y probablemente esa es la disputa interna en Fuerza Popular. Pero si me permite, por favor, Patricia, yo creo que hay un tema importante, porque la confrontación es inherente al ejercicio del poder y de la democracia. Exactamente. Entonces, es natural y creo yo que es necesaria que haya confrontación entre oposición y gobierno, entre ejecutivo y legislativo. El problema es que el referente que tenemos de confrontación es el antecedente de la bancada obstruccionista con mayoría absoluta, y eso no es confrontación, eso ya es destructivo. Pero tampoco caigamos en que la oposición tiene que ser complaciente con el gobierno o el ejecutivo, porque esa no es la dinámica de la democracia. Exactamente. Nadie dice acá que el presidente no es criticable y que su gobierno no... Efectivamente. Yo, si fuera congresista, estaría encima del gobierno preguntándole, oiga, señor, ¿qué pasa en las Bambas? Porque ahí realmente es un problemón que puede terminar muy mal. Y sin embargo, se le ataca al presidente y no se busca una estrategia mejor para criticar su gobierno. La confrontación, Carlos Tapia no me va a permitir mentir porque además él formaba parte de ese parlamento, papleitos los de antaño, ¿no? Papleitos los de antes, que siempre además venían con buen chiste, con buena broma, con buen sablazo. Los primeros parlamentos después del gobierno militar no eran ni remotamente una paz, ¿no? Claro, pero la diferencia es que los actos a los que tú te has referido, me acuerdo que hasta un puñete le metió, creo que Popi Olivera, le robó no sé quién, le robaron el maletín. Se paró encima de la mesa y empezó a pintar fuera. Bueno, pero esos son las partes anecdóticas, pero sí había un contenido de diferenciación política muy claro, y cuando se hablaba, cuando se discutía, el nivel de la discusión política hacía que vinieran a las tribunas los estudiantes de Derecho de San Marcos, etcétera,
porque teníamos pues a Luis Alberto Sánchez, ¿no? El mismo Javier Díez Canseco, Enrique Bernales, o sea, había una calificación política del Congreso de diputados. Yo he sido diputado, ¿no? Pero a veces nos reuníamos los diputados y senadores juntos y uno en realidad aprendía. Ramírez del Villar, me acuerdo. Ramírez del Villar. Y uno siempre esperaba que Chirino Soto se parara para decir Chirino algo Soto, genial, claro. Y a la vez gracioso y a la vez lapidario. Claro, ¿no? pero en cambio acá, esto no quiero ofender a nadie, pero esto parece más bien una pelea. No quiero ofender, medio de callejón, ¿no es cierto? Porque te dice, tú eres así, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? No, pero y toda la gente con justa razón dice, y por eso le pagamos a esta gente. Claro. Y por eso se quejan de que no tienen plata. Claro. O sea, es una vergüenza, porque si se desacredita el Congreso, la democracia representativa, que es la nuestra, se resquebraja. Ahora, en este contexto, Jeffrey, y permítanme también mirar un poquito ese tema, se tiene que presentar el gabinete frente al Congreso de la República y se presenta con varias magulladuras. Lo de Rosa le ayuda para decir, nosotros venimos en son de paz, ustedes son los belicosos. Pero tenemos Bambas, que sabe Dios que pasará de acá al 4 de abril, y Carlos Brus, a quien tiene, aparentemente, porque todavía todo está demasiado nebuloso, un colaborador eficaz que lo estaría implicando en un caso de corrupción, pero algunos ya salieron a decir, ojo, con un ministro así no se puede seguir adelante, claro. ¿No? Ya entra medio de bilongo el gabinete al Congreso, o por lo menos yo estoy segura que le pueden dar el voto de confianza, pero así con aplauso de pie no van a encontrar. No, yo también creo que le van a dar el voto de confianza. Tendría que pasar algo muy extraordinario para que no se lo den, lo van a dar. Y sobre los dos puntos que pones sobre la mesa, el primero me parece mucho más delicado, el de las Bambas. No solo por el caso particular del bloqueo de la vía, que no está saliendo el mineral, y el caso entre la empresa, la comunidad, el propio Estado, sino también porque en los conflictos sociales, que en el fondo son conflictos institucionales, son conflictos donde no está tan clara la regla de juego, y conflictos políticos, donde también hay espacios de poder, tienen un efecto también de contagio. Hay varios conflictos que están latentes, digamos, potenciales en el país, y podrían venir también. Entonces, lo de las Bambas es un caso en sí mismo, pero también puede ser un detonador para otros conflictos. Y eso generaría un escenario complicado en el país, ojalá que no ocurra, pero existen circunstancias para que pueda darse. Y lo segundo, lo del congresista Brus, sí, efectivamente, incluso sus ex correligionarios, sus ex compañeros de bancada son los que más comentan este tema fiscal. Hasta el momento, aparentemente, no hay algo contundente, pero va a salir también, seguro, en la presentación del ministro del Solar. Sí. Sí, perdón, Carlos, dale. No, sobre el tema de lo de las Bambas, ¿no? Y la presentación del primer ministro el 4 de abril. En realidad, la situación interrelacionada entre lo que sucede en las Bambas y su repercusión política es muy delicada, muy delicada. Y todavía no ha llegado a su máximo punto. Es muy delicada porque depende de lo que tú dices, de una cosa excepcional, ¿no? No te olvides que en la Bamba ya han muerto 5 antes. Entonces, imagínate, ojalá que no suceda, pero que no haya diálogo, sino que al contrario haya enfrentamiento. ¿Tienen interlocutor hoy? Claro, lo que sucede es que hay gentes que quieren ese tipo de enfrentamiento, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de que los fiscales, el día que iban a ir a las Bambas, el presidente los agarra y los meten preso, es una decisión bien delicada. Y entiendo que ha sido consultada y se le dijo que no era conveniente porque después pues iban a suceder las cosas que están sucediendo. O sea, hay intereses. En la misma policía, felizmente, ha triunfado la posición de no reprimir. Y el ejército es el primero que ha reculado, ¿no es cierto? Porque no correspondía. Pero había gente, claro, que quería, ¿cómo se llama?, el enfrentamiento. Cuando decimos que había gente que quería el enfrentamiento, nos referimos a
el gobierno, nos referimos a comuneros, o sea, la gente de la zona, o nos referimos a desestabilizadores. Es decir, desestabilizadores, definitivamente. Que tienen influencia en fiscalía. Pero claro, ¿y por qué son desestabilizadores? Porque en realidad ya lo que se tendría que discutir ya no es si Salvador El Solar es aceptado en su discurso, sino el propio régimen político se desestabiliza y podría contagiarse buscando a la caída del propio presidente Vizcarra. Si es que Las Bambas se vuelve una bomba de tiempo. Por eso digo... Creo que estamos lejos todavía de ese escenario. Lo que sí creo es que está dando lugar a otros protagonismos políticos. Por ejemplo, el gobernador del Cusco, ¿no? Que quiere adherirse al tema de Las Bambas, ya ha dado varias declaraciones en respaldo a los comuneros, no por la zona de Yavi-Yavi, porque claro, la mina está en Apurímac, pero la parte del conflicto exactamente está en el Cusco. Entonces, él adquirió un protagonismo político a raíz de este conflicto. Entonces, hay varios actores políticos, más allá de los asusadores, que también juegan en esta ecuación compleja y de varias variables, ¿no? O sea, algunos a favor, ¿no? Goyo Santos, que dice, no, ha sacado su pronunciamiento, ¿no es cierto?, diciendo vamos hasta el final en la lucha, ¿no? Bueno. Tú dices, caramba, ¿qué cosa es lo que quieren? ¿Resolver esto qué? Es lamentable, yo creo, el señor Santos. No sorprende. Claro. No sorprende. Además, son conflictos muy distintos a lo que había en Cajamarca. La gente de Las Bambas no tiene ningún problema con la mina. Simplemente han dicho, perdón, pasas por mi terreno y aunque tengas derecho o no tengas derecho, a mí me pagas. ¿Tienen razón o no? Esa es una gran discusión. Pero lo cierto es que esa es la realidad en este momento. Y escuchemos lo que nos dijo, a mí me puso los pelos de punta, el viceministro de Gestión Territorial, el señor Molina, en la mañana, cuando hablamos con él, que se encuentra en el territorio de Las Bambas. Vizcarra, con Heresi, fue mucho más expedito. Se ha producido una detención judicial que ha generado tensiones que eran imprevistas hasta el jueves y tenemos que reconstruir la confianza. Estamos en eso desde el sábado en la ciudad del Cusco. Desde septiembre hasta diciembre, el Ministerio de Transporte ha estado haciendo trabajo de campo en Yavi-Yavi con la comunidad, explicándoles cómo es el proceso para que el Estado le pague sus terrenos afectados por la vía. No les han pagado porque la comunidad prohibió que hagamos el levantamiento de campo de los terrenos afectados y si no sabemos de qué tamaño es el predio que tenemos que pagar, no podemos pagarlo. La compensación por el uso de su tierra a pagar por el Estado nunca ha estado en discusión. La comunidad se ha negado a entrar a ese tema porque está interesada en otro pago, que es el pago de la empresa. Según ellos tiene que hacerles la empresa. Eso es lo que está en discusión. La obligación del Estado de pagarles nunca ha estado en discusión. El procedimiento para declaración de vía nacional duró prácticamente todo el año 2017. Recién se declaró vía nacional en mayo del 18. Sí. La comunidad ha sabido de ese proceso. Lo que pasa es que después han entrado otras expectativas que pueden ser justas o no, pero esas otras expectativas han hecho que la comunidad adopte una estrategia de forzar la situación. De acuerdo, la comunidad tiene derecho a tener otras expectativas, a pedir más por lo que consideran justo. Eso se llama negociación. No sé por qué creemos que por ser comunidad no van a negociar como negociaría cualquier privado en cualquier parte del mundo. Y no van a aprovechar las oportunidades. Pero por supuesto. Hay gente que dice, este es un lío de plata. Claro que es un lío de plata. ¿Cómo no va a ser un lío de plata? No, el día que necesiten pasar por la mitad de mi casa, yo también me voy a sentar y decir, a ver, ¿cuánto hay? ¿No? Ahora. No es que hay economía de libre mercado. Exactamente. Pero eso solo parece... Están negociando y se han puesto duros. El tema es por qué llegamos hasta ese punto, ¿no? Y yo destacaría 2 puntos a raíz de la declaración del viceministro. Uno, aquí debería tener más protagonismo el sector transportes. Por supuesto. Que además te dice, la comunidad estuvo informada del cambio. Informada no es... Aparte, el propio viceministro dice casi todo un año fueron los trámites para convertir la vía. Entonces, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debería explicar cuál ha sido el procedimiento, las etapas, y el ministro debería tener un protagonismo más importante en esto, por un lado. Y por otro, sí tiene que quedar claro que tenemos que preservar el Estado de Derecho. Yo entiendo, es muy difícil, y yo también soy un promotor del diálogo y de evitar la violencia. Pero tampoco podemos, en aras del diálogo, permitir que durante 2 meses se bloquee una vía impunemente.
porque, vamos, las detenciones no han sido por el bloqueo de la vía, ha sido a abogados que los acusan de extorsionar y a un dirigente comunero que yo los separaría, son casos distintos. Los abogados y el dirigente no deberían estar metidos en la misma bolsa. Exactamente, entonces hay que ir por partes, asumir las responsabilidades, pero también hacer valer el Estado de Derecho. No puede ser que después de algo tan grave no hayan pues procesado judicialmente, tienen que haber. Yo no justifico ninguna medida en la toma de carreteras y me parece que es algo que se tiene que sancionar, si no nos vamos a convertir, y acá no me permitirán mentir, ¿se acuerdan en Bolivia cuando Evo Morales no era presidente y el país se paralizaba? Todo, o sea, Evo Morales conseguía lo que conseguía a punta de bloquear carreteras. Terrible. Y eso no se puede permitir. Pero es verdad también que en este caso la gente no siente que está bloqueando una carretera. Siente que está sentada en su territorio. Es un punto sensible, pero... No sensible, sino que además es complejo. Es complejo, pero precisamente por eso deberían explicar cuáles son las competencias, cuáles son las responsabilidades y cada uno asumir su parte. Y sobre todo no dejar... la gente ha ido y ha construido sus casas de material noble, de barro, lo que quieras, pero las ha construido al lado de la carretera de Yaviavi. Sí. Tú, si eres Estado y te das cuenta que eso está pasando, ya sabes la que se te viene, pues, ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen, pero creo que hay que sacar experiencias positivas de algo, porque si no, nos vamos a deprimir todos, ¿no es cierto? Es lo siguiente. ¿Cómo que dices tú? Todo va a estar Todo va a salir bien. Todo va a salir bien, así dice Carlos. ¿Qué sucede? De que hay que analizar si el aparato organizativo que tiene el Ejecutivo de gente especializada en resolver conflictos, la PCM tiene 40. Todos los... Energía y Minas también tiene una dirección. No, todos tienen. O sea, es un contingente de cientos de gentes que están trabajando supuestamente para prevenir que se produzcan conflictos como el que estamos viendo. Y yo sospecho que hay dos posiciones. Una que dice, bueno, lo único que queremos hacer es, para prevenir esto, es utilizar la negociación. Si yo lo siento en la mesa los dos, ya resolví mi parte neutral del Estado, ¿no es cierto? Y no es así, porque el problema del conflicto no solamente tiene repercusión entre los actores, sino en la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, tiene que haber intervenciones, no para impedir el conflicto, porque el conflicto está dado, sino para manejar el conflicto. Por ejemplo, primero, enseñar a la población circundante qué cosa es lo que está sucediendo, para que se conozca de verdad cuáles son los intereses y cuáles son los problemas que se tienen que resolver. Estoy seguro de que si en lo de La Bamba se dijera a todas las comunidades, miren, se les pagó esto, se les dio los departamentos, ahora quieren esto, pero la tierra, ¿no es cierto?, tal cosa. Entonces se va haciendo un sentido común ciudadano y utilizamos el conflicto para afirmar la democracia ciudadana. Hay una suerte de, y lo he venido repitiendo y me gustaría si alguien me corrige, porque me encantaría que no fuera así, pero hay una suerte como de desprecio, de mirada como sobre el hombro a personas que tienen su tierra y que, perdonen, si usted tiene que hacer una mina donde yo vivo, bueno, pues como a cualquier persona le va a costar, ¿no es cierto? El centro comercial que quiere hacer un centro comercial encima de donde tú vives, tú le vendes tu casa al precio que te parece. El problema es que al no considerarlos iguales, uno escucha cosas como, les han dado, ya les regalaron, ahora sepas, ¿qué más quieren? ¿No? Eso nomás es considerarlos sujetos casi como el descubrimiento de América. O sea, ya te regalaron tu baratija, ya no fastidies, ¿no? Ya te dimos tu espejito. Exactamente. Entonces, ¿en qué momento los vamos a considerar sujetos de negociación? Es un punto importante, es un punto importante y es estructural. Así es. Porque ahí se está subestimando y, digamos, se está yendo contra un principio fundamental que es la igualdad ante la ley, que es la capacidad de cada ciudadano con la misma categoría, digamos, porque no hay distintos niveles. Todos tenemos, ¿no? En teoría. En teoría, ¿no? En teoría. Pero yo creo que hay un asunto ahí también, digamos, más allá de que se subestima, yo no sé si tanto como hablar de desprecio, pero no termina de quedar claro cuando hay voceros, por ejemplo, del Estado, que salen y dicen, esta parte es un conflicto entre privados, entre la comunidad y la sociedad. No están entendiendo el asunto de fondo, no están entendiendo la parte social como comunidad organizada, la parte del rol del Estado.
Entonces yo creo que de ahí parte. Y lo que señalas decanta de eso. Es decir, a partir de que entiendo que son de privados, el público viene y dice, bueno, ya le dio a esta parte. No, se siente como un tercero, como un ajeno, cuando es parte protagonista. No sé si... Sí, clarísimo, porque además normalmente ese es el origen del problema. A mí me hace gracia cuando dicen la ley es la ley. Sí, pero para estas personas la ley nunca ha funcionado en favor de ellos. Pero en fin, es eso ya, la historia de nuestro país, el pasado, ya, vayamos al presente, ¿no? Vayamos al presente. Y acá hay un tema además que me parece fundamental. El que decide que eso es una vía nacional es el Estado peruano. El que cambia la concesión de ese camino es el Estado peruano. El señor Molina dice, no sabemos el tamaño del predio. Disculpe, señor Molina, ese es un predio que se les dio a los comuneros como parte de pago por sus tierras. Todo el mundo sabe cuánto mide. Váyase usted a registros públicos, saque la ficha y ahí le van a decir cuánto mide, ¿no? O sea, a veces uno escucha cosas que dice, pero ¿en serio se han esperado un año para contestar una cosa de esta naturaleza? Claro, ¿no? porque así como en los juicios a veces uno dice, hay demasiada procesos complicados, ¿no es cierto? Demasiado se tarda esto por preciosismo que no se entiende. En los abogados no quiero ofender a nadie. No, yo no soy abogada, así que dale. Yo soy abogado. No te digo a ti para que lo veas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué sucede? Que igual en la decisión del Estado se considera que el Estado no se debe meter en estas cosas porque es un tema que no le corresponde, porque el Estado simplemente debe ser el mirador de que haya estas confrontaciones dentro de ciertas normas, en fin, y no ver las repercusiones políticas que pueden ocurrir, que es lo que está sucediendo ahora, por decir, es un problema entre los privados, ahora vemos un problema entre privados en todo el Perú. Además es curioso, ¿no? Porque lo que ha pasado para los que dicen que solo quieren plata es que la comunidad ya no quiere nada. O sea, una de las cosas que está pasando es que ya no quieren nada. Bueno, eso también es un mecanismo de negociación, ¿no? Pero patear el tablero en algún momento para luego pedir más. Puede pasar. O sea, la gente cuando se ofende, se ofende. No, de acuerdo. Y lo digo con el mayor respeto, pero también es un mecanismo en el marco de una negociación, tirar la puerta y luego volver. Hoy día escuché a un comunero diciendo, y además ya se resucita siempre el problema de origen. Ellos dijeron que esto iba a pasar por un mineroducto, ¿no? Es que originalmente era parte del proyecto, porque recordemos que era otra empresa, era Estrata, que también tenía operaciones en Cusco, y la idea del mineroducto era que abastezca tanto a Purímac, Las Bambas, como la mina en Cusco, y ahí daban los números y era rentable. Luego se vendió, compró Glencore y ahora la empresa china, y se cambió porque el proyecto varió. Se cambió además sin los instrumentos apropiados, hay que decirlo. Sí, y hay que decir también que esto viene de muchos años y las negociaciones tienen muchos años y que en una primera etapa se llevó bastante bien el caso. Porque Estrata trabajaba impecable, hay que decirlo con todas sus letras. Se llevó bastante bien. Trabajaba impecable. Sí, y ojalá, porque sí hay espacios para resolverlo. Obviamente van a haber consecuencias políticas, pero creo que lo más importante es, por un lado, obviamente, que el diálogo lleve una solución, pero tiene que ser pronta. Además decían, en la mañana teníamos un panel de especialistas, disculpa Jeffrey que te interrumpí, todos coincidían en que la comunidad tiene cosas que reclamar y que eso se ha manejado bastante mal, todos coincidían, como por favor que quede claro en esta mesa, que hay que respetar el Estado de Derecho y hay que poner calma y hay que abrir esa carretera porque no se puede vivir así ni negociar en esos términos, pero va a saltar todos los años. Todos los años cada vez que la comunidad necesite plata, eso va a seguir siendo su terreno. O sea, ese sigue siendo su fondo. Ese sigue siendo su fondo. Eso es lo que, y es la responsabilidad del Estado en enfocar este tema de una manera en que el suelo esté parejo, se dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Colegio de Abogados del Cusco no podría haber dado mejores asesores a unas comunidades que ahora han pasado a estar en una provincia del Cusco. Pero hay intereses subalternos también ahí muy dejar siempre dudosos. No, pero no van a ser igual que esto, pues. Claro, pero digamos, yo leía los cargos y los casos contra estos dos abogados. No, esos son horrendos. Y es gravísimo. Pero no podemos negar que la comunidad... No, pero dime una cosa, ¿y si los abogados del IDL los hubieran asesorado? Los hubieran dicho terroristas, ¿no? No, pero hubieran tenido un asesoramiento eficiente y no corrupto. Lo que está sucediendo es que el suelo no está parejo, pues. No. Imagínate a los comuneros que son alpaqueros
en una discusión y negociación con los abogados de la firma, ¿no es cierto? Yo creo que los Tienes que poner, ¿cómo se llama?, más o menos parejo. Pues. Yo creo que los estudios serios de abogados en Lima deberían empezar a mirar, porque si es que logran ayudar a las comunidades a negociar en igualdad de condiciones, por porcentaje se llenan de plata, se llenan de plata. O sea, lo que no se puede hacer es considerar un aprovechamiento que la comunidad tenga un abogado. ¿Aló? O sea, que tenga un abogado corrupto, mal. Pero tienen que tener una asesora legal que vaya a pelear pues, con el abogado de la minera, que debe ser un monstruo, ¿no? Y en muchos casos existe. En muchos casos existe. Las comunidades, yo lo he visto de cerca en algunos casos al sur del país, tienen abogados y tienen abogados también de gremios y tienen abogados de estudios. Y hay también algunas ONGs que hay de todo. Así es, como en los abogados de Lima, ¿no? Exacto, no es que faltan recursos técnicos a veces. El problema es que los incentivos económicos y políticos muchas veces no solo están desalineados, sino que en algunos casos son delincuenciales. Bueno, yo creo que ahí lo único que va a servir o que le compren todo el fondo, que no creo que lo quieran vender, o se pondrán un peaje, pues van a tener que poner, que beneficie a la comunidad, van a tener que poner algo que les dé una renta siempre, ¿no? Es posible. Yo pondré un peaje y le diría, mira, por cada uno de los 300 camiones que pasa por acá, paga su peaje y de ahí le sale plata para la comunidad y ya está, ¿no? Mira, hay espacio para negociar. Seguro que es una tonta idea. Y llegar a soluciones que tienen que tener una rentabilidad obviamente técnica, pero yo creo que hay espacio para hacerlo. El problema es que se ha dejado pasar mucho tiempo y a medida que se pasa el tiempo es más difícil. Es más difícil porque todos los actores no solo se empoderan, sino se vuelven más intransigentes porque su posición, digamos, pierde espacio con esta discusión. E intervienen otros intereses. Exactamente. El poder se llena de más actores, ¿no? Entonces el tablero se vuelve más complicado. Parecerá una tontería, pero uno de los comuneros entrevistados por alguno de los corresponsales de prensa que está allá decía, estamos acá desde Navidad, nuestros hijos han pasado acá todo su verano. En estas chozas, en lugar de estar en casa, porque hemos venido a defender nuestra tierra. Yo digo, las 3 primeras semanas tú los puedes convencer, puedes hacer una negociación más fácil porque la gente no quiere estar ahí. A los 3 meses ya se acostumbraron. Es más complicado. Ya se acostumbraron a estar ahí. Entonces, y se volvieron tercos, efectivamente. No, ya no se quieren ir. No, y por dignidad. Entonces, no pasa. Exactamente, es un tema de dignidad, ¿no? Sí. Esa es la tarea. La parte positiva, como decía, que era algo positivo. Mira, hasta ahora, digamos, a pesar que se ha quebrantado la ley impunemente, violencia, digamos, todavía no ha estallado. Entonces estamos a tiempo. Esto está en ebullición, pero todavía se puede destapar la olla y bajar la temperatura. Y creo que también hay que mirar que este no es un típico caso de conflicto de toma de carreteras. Hay de por medio una tierra que es de una comunidad por la que pasa la carretera. Entonces, pero tampoco es el típico caso ambiental, una laguna. Este es un tema de plata. Es un tema lo cual, para efectos de la negociación, lo torna un poco más fácil. No digo que no sea complejo, pero un poco más fácil. Y también los comuneros no han pasado a una acción, llamémosle, violenta. Exacto. Entonces, en ese caso, los que quieren impulsar o promover o cuadrar al gobierno diciendo, bueno, pues ya es momento de imponer la autoridad, ¿no es cierto? De una vez impone la autoridad. Son los que quieren justamente que fracase esta negociación y se diga por fin, el gobierno de Vizcarra es un tembleque que favoreció a los no sé cuánto, a los comuneros, y al final de cuentas la izquierda ganó y cosas de ese tipo, y ensombrecer todo el escenario político. Bueno, ojalá que este tema se arregle, ojalá, y de verdad que le damos todos nuestros buenos deseos al Premier Salvador del Solar. Creo que si logra empezar su gestión con una negociación positiva, creo que va a entrar con un empoderamiento. Creo que hay que dejar de mirar estos conflictos como gente que se quiere aprovechar, son personas que ahí están negociando, no de la mejor manera, no con las mejores herramientas. Bueno, pues el Perú está cambiando. Y más vale que empezamos a acostumbrarnos a que el Perú está cambiando. Y sus intereses son legítimos. Y a la gente aprendió que su tierra vale. Que su tierra vale y no la va a malbaratear. Entonces, nada, hay que saber sentarse de igual a igual y no subestimar, porque si no, siempre las cosas terminan de la misma manera. Y si tienen camionetas 4x4,
en buena hora. Pues a mucha honra. Porque han hecho, como se llama, negocios. ¿Sabes lo que sería terrible? Que se hubieran quedado con sus tierras y no tuvieran camioneta 4x4. Claro, y que no tuvieran departamento. Exacto, y dejen de hablar. No estamos acostumbrados a eso. El equilibrio con la legalidad. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, totalmente de acuerdo. Pero hay que buscar esa legitimidad, empate con la legalidad. Y no asustarse si el comunero llega con un abogado y procurar que el abogado sea una persona que representa intereses y no que está buscando para su propio bolsillo. Así que sacar a todos los aprovechadores del medio y encauzarlo en una discusión de mercado como debe ser. Muchísimas gracias, señores. Gracias. Muy interesante conversar con ustedes esta noche. Viene con nosotros Fernando Tuesta, nos acompaña también Juan Carlos Valdivia. Los dos van a hablar de la reforma política. Yo simplemente los voy a escuchar para ver qué tiene que decir Fernando Tuesta y qué precisiones le podemos hacer para que nos ayude a comprender cuáles son estas reformas que ha plantado la comisión que él dirige. Y hay que decirlo, el gobierno todavía no las hace suyas del todo. Volvemos dentro de un momento. El set se complica para Perú y el entrenador pide tiempo. Tranquilo. Doctor, vas bien, pero anticípate más y declara tus impuestos como independiente. Chef, quiero ver tu salto emprendedor. Armando y cumpliendo. Empresa grande, ¿se puede dar la talla? ¡Sí, se puede! Vamos, señores, que este partido lo ganamos todos. ¡A la UNP! ¡Perú! Somos un mismo equipo. Aportemos lo que nos corresponde. Independientes, gran empresa y emprendedores. Declara y paga renta 2018. SUNAT, el Perú primero. Después de una gira exitosa, llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda. Desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Jockey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de Bonimetro desde 17 soles. Capacidad limitada. Una experiencia de Nardos Producciones. ¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Y luego te besé y me... BBVA Continental presenta 4 latidos. No te pierdas este 25 de mayo a Camila y Sin Bandera. Por primera vez juntos compartiendo escenario. Compra tus entradas en Teleticket de Bonimetro y aprovecha el 25% de descuento con tu tarjeta del BBVA Continental hasta el 17 de marzo. Vive una noche soñada este 25 de mayo en el Jockey Club. Camila y Sin Bandera. 4 latidos Tour. Radio Oxígeno presenta por primera vez en el Perú J.R. Richards, la voz original de Dishwater. Este viernes 29 de marzo en Barranco Arena. Llega a Lima el sonido de toda una generación. Compra tu entrada en Plaza Bea y Vivanda. Licenciado por Updike, produce Audio Factory. Estamos en Quién Tiene la Razón. Nosotros nos hemos propuesto todos los días avanzar un poco en la discusión sobre las reformas políticas que ha presentado la Comisión Tuesta. Fernando Tuesta nos acompaña, Juan Carlos Valdivia, analista, también nos acompaña, porque con los dos vamos a ir viendo algunos pros, contras, aspectos discutibles, no sin antes felicitar a Fernando por el buen trabajo. Gracias. ¿No? Y además todas las críticas que han surgido, que ya fueron aclaradas, absolutamente inmerecidas, y de las cuales no vamos a hablar, simplemente decir que se ha hecho un trabajo honesto, un trabajo magnífico, que por supuesto, como toda propuesta, está sujeta al debate nacional. Permíteme decir una cosa, creo que lo más importante es que, no porque está Fernando acá,
pero la demás gente del grupo que ha trabajado con Fernando, lo único que hablan es de un debate amplio, de la tolerancia de todos, de todas las veces que Fernando ha perdido en votaciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, así es. Cuando tú dices eso, o sea, todo lo demás está fuera de discusión. O sea, hay que saber cómo funcionó esa comisión para saber si lo que han hecho tiene algún interés o no, y la gente misma habla, ¿no? Está clarísimo que si además nada se impuso y todo fue por consenso, entonces el señor Tuesta no ha tenido pues el poder que algunos le han conferido. Hubiera querido. Del que hubiera querido, por cierto. Fernando, a ver, algunos aspectos sumamente importantes, y Juan Carlos nos va a ayudar también a centrarlos. Uno de los problemas fundamentales de las reformas que has planteado, y casi con lo que vengo preguntando, hay mucho entusiasmo con respecto a las reformas. Y una de las que más entusiasmo genera es la manera como se deben inscribir los partidos políticos y cómo deben además presentar sus candidatos a las elecciones. El tema es que no se pueden hacer cambios a la ley electoral un año antes de que las elecciones se den finalmente. Y el reloj corre, ¿no? Tiene esas reformas políticas planteadas para digamos, en esta oportunidad, ¿deberían regir para el 2021 o crees que no llegan? No, sí se llega, se puede llegar, depende de la voluntad política. De acuerdo. Porque la ley señala que un año antes del proceso electoral, vale decir abril del 2020, ya no se pueden modificar las normas. Hay algunas de carácter constitucional, ¿no?, que requerirán estas dos legislaturas, pero otros de orden legal, que son en parte las que tú señalas. Los requisitos para inscribir un partido, de la misma manera que las condiciones para la cancelación de registro de partidos. Lo que estamos diciendo en pocas palabras es que estamos delante de un grupo numeroso de organizaciones que son extremadamente débiles y que muchas de ellas no son reales. Estamos delante de Cascarones, 24 partidos políticos, de los cuales solamente 6 tienen representación en el Parlamento, 187 movimientos regionales, donde 71 no tienen un solo concejal distrital. Vamos a sincerar esto, esa es la idea. Hay que sincerar, porque de esta manera estás ya limpiando el camino de los partidos reales de los que no lo son. Y entonces dejamos de lado en la parte de la inscripción aquello que es las famosas firmas, que no ha resultado además un requisito donde tú demuestres que un partido existe. Lo que se ha llegado ya al momento en donde tú tienes organizaciones que pueden presentar muchos cientos de miles de firmas, y en realidad se han servido mucho de este mercado negro que se ha creado alrededor, que son focos infecciosos de corrupción, y además es un gasto al erario público para algo que no permite sostener que una organización existe en las condiciones que uno cree, ¿no? Yo siento que muchas de estas normas y propuestas que se están haciendo no calzan con una sociedad que está cambiando, ¿no? Con una sociedad que, o sea, ¿cuán cascarón deben ser los partidos políticos? ¿No? Porque, o sea, ya no vamos a tener partidos como los que tenía hace 100 años, o hace 90, 80 años, pues, ¿no es cierto? Vamos a decir 50 años, ¿no? O sea, partidos con organización, con militantes, el meeting de cierre de campaña de Alfredo Barnechea tenía seguramente unas 8.000, 10.000 personas viéndolo en el campo de Marte, pero en internet habían 25.000 en ese momento, en vivo. O sea, toda la sociedad se está transformando, y entonces, por ejemplo, la censura de ministros que ellos se han propuesto retirar, creo que es una cosa mucho más cercana a lo que los ciudadanos quieren, ¿no es cierto? Los ciudadanos van a tener una participación mucho más activa en la política, porque las redes sociales, los medios, la tecnología permite ahora tener una participación mucho más activa. Permíteme terminar la idea, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, creo que es un error haber retirado lo de la censura de los ministros, pero creo que buscarle una nueva dinámica a lo que hoy día es la estación de preguntas, y que creo que ustedes le están llamando de otra forma, ¿no? O sea, para poder convocar a los ministros y que vayan a responder rápidamente. O sea, la estación de preguntas es un instrumento valioso para la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, que se perdió
porque se burocratizó, se llenó de procesos para que mándame las preguntas con 2 semanas de anticipación, yo te voy a una sola pregunta y la repregunta y entonces ya. A ver, Juan Carlos, pero para tratar de comprender el punto. Entonces, ¿qué te parece que la parte de eliminar la censura de los ministros? Entre otras cosas, o sea, creo que... No estamos eliminando, no estamos proponiendo eliminar. Del primer ministro... Solo se puede censurar al primer ministro, es lo que... Sí, pero es el gabinete en su conjunto. Pero quiero responder a tu observación en relación a que tú dices, quizá esto no son normas para los partidos realmente existentes que son los peruanos. O para la sociedad que se está construyendo, que todavía no lo estamos terminando de ver. Ahí va la siguiente observación. En realidad, creemos como tú, los partidos que antaño existían no volverán. Eso ya es parte de la nostalgia de quienes creen que se puede volver, y menos a través de modificar la ley, ¿no? Entonces, muy por el contrario, nosotros estamos dejando a los partidos que se organicen como quieren. Estamos retirando artículos que señalaban que los partidos tienen que tener comités provinciales, por ejemplo. Partidos que se organicen como quieren, provincial, departamental, distrital, funcional, lo que fuera. Lo único que estamos pidiendo solamente que en el padrón de afiliados, condiciones que cada partido debe colocar, 1/3 de ellos, o sea, no estén presentes en una circunscripción más de 1/3 del conjunto, vale decir, no todos sean de Lima, pero una extensión. 2, y esto es muy importante, nosotros no estamos insistiendo con aquellos que creen que tú exigiendo a los partidos, diciéndole que presentes programas, ideología, etcétera, van a ser esos partidos de antaño. Porque todo eso se escribe, se copia, se copy-pastea y se acabó, y no hay ninguna... Entras a Google y lo sacas. Exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, por lo menos, la condición mínima. ¿Cuál es la condición mínima de un partido? Tener miembros. Ni siquiera estamos pidiendo locales, estamos pidiendo tener miembros. ¿Cuál es el número de miembros que le estamos pidiendo? El equivalente a los candidatos que debe colocar un partido, desde el presidente hasta los concejales, 12.500 aproximadamente. Es lo mínimo que se le está pidiendo. Cuando vayan a las internas abiertas, ¿cuánto le estamos pidiendo? Equivalente para que cada militante lleve 20 personas. Tampoco estamos pidiendo una cosa que no es posible de alcanzar. ¿Y las internas abiertas no son una posibilidad justo para los que tienen plata? O sea, yo me imagino a todos estos dueños de universidades felices con unas elecciones abiertas porque van a tener pues camiones de gente que van a poder llevar y votar y hacer participar. Es que justamente porque son obligatorias, todo el mundo no necesitas llevar en camiones. El es mucho más para ti. Cuando el voto es voluntario, eso sucede. Eso sucede en Colombia, por ejemplo, ¿no? O en otros sitios. Llevas a la gente, les pagas para que vayan a votar. Acá tienes que ir a votar. Ese es uno. Y lo segundo, yo creo que falta pues obviamente explicar, difundir esto, ¿no? Estas internas son obligatorias y tú encontrarás una boleta equivalente a la que tú tienes el día de la elección. O sea, es algo muy parecido a las elecciones que tenemos. Totalmente, solamente que lo que estamos diciendo a la gente es, ahora el elector vota, luego se desengaña, critica y se pone a distancia. Le estamos diciendo, acá se te abre un amplio margen de participación y de incidencia. Y entonces, lo único que tienen que hacer los partidos es, claro, convocar para que voten por sus candidatos en sus internas. Pero si es que el partido no logra movilizar o persuadir un equivalente a 1.5%, que sería más o menos 20 por cada uno. Si nadie quiere que su candidato esté en una plancha, en una lista de Palenque, pues no se acabó. Estamos hablando, imagínate, 20 millones de electores. Oye, estamos diciendo que por lo menos en tu partido voten 270.000. De todos los que van a ir a votar. De todos los que van a ir a votar. No, o sea, estamos hablando de millones. ¿no? Entonces, no es tampoco algo... explicaba bonito el otro día. Decía... Antes nos daban el menú y había que elegir el plato que había. Ahora los peruanos tienen derecho a hacer la carta. Así pues. Claro, tú compones. Tú compones el menú y después de ese menú igual eliges, hay un riesgo de los que tienen poder económico. Sí, pero eso lo va a hacer de este modelo y del otro. La diferencia es que prefiero que gasten en movilizar a la gente que vaya a votar a firmas falsas. Y el tema de representación política, ¿no es cierto? Que es el tema del
que hemos estado discutiendo por las tonterías del Congreso en estos días, pero que es el tema de fondo de la votación, de la elección, de tener un Congreso, ¿no? Un Congreso de dos cámaras, de una cámara, de lo que sea. El tema de representación, y nuevamente meto el tema de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? O sea, de la nueva sociedad que se está construyendo, donde tú dices, los ciudadanos participan, toman decisiones, se empujan, están muy de acuerdo, pero eso ¿cómo lo trasladamos a que se vuelva parte de nuestra vida política real, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que los congresistas realmente sientan que tienen la obligación de estar en relación permanente con sus votantes, con sus electores, con sus ciudadanos? O sea, los distritos electorales que ustedes han reducido, los han reducido a 5, ¿no? Como máximo. ¿Y por qué no fueron 2 o por qué no fue 1, como también se planteó? Es que, mira, 1, que se denomina circunscripciones uninominales, tiene sin embargo el siguiente problema, que ahí se puede crear una gran desproporción entre los votos que tú obtienes y los escaños que tú recibes. Mientras más chicas son las circunscripciones, esa desproporción es más alta. Al contrario, es menos correspondiente. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes sacar 30% de los votos y no tener un solo escaño. Así es. ¿No? Porque gana o el Partido Demócrata o el Republicano. No, porque gana el tercer partido puede ser el segundo en todo el país y no sacar un solo escaño. Entonces, en países como los nuestros, tú tienes que mantener ciertos niveles de equilibrio entre estos sistemas proporcionales que de alguna manera te abren un poquito más, ¿no? Te abren la posibilidad, con 5 escaños, que haya 2, 3, 4 partidos. A eso apuntamos, a un sistema moderado en su número. No de 2 partidos, que era también una de las propuestas, ¿no es cierto? ¿Perdón? Una de las propuestas era que fuéramos hacia un sistema bipartidario. No pensamos, además, porque no hay ningún modelo que tú te haga llegar componiendo necesariamente a eso. Además acá, dificilísimo, ¿no? Con la dispersión que hay, es imposible. Partidos que no permanecen, en fin, ¿no? Pero digamos, sí a un número acotado de partidos, ¿no? Pero además, en este tránsito que va de la inscripción, también tienen que salir algunos. O sea, la puerta se abre de alguna manera, pero también la otra puerta se tiene que abrir. Entonces, partido que no participa, chao. Partido que esté en una alianza pero no consigue un solo escaño ni un solo representante, chao. Partido